A ver, seguimos analizando esta realidad que se ha instaurado en la Argentina y que ayer reflejó los propios enviados del Fondo Monetario Internacional este problema de institucionalidad que se ha abierto en la Argentina con un presidente votado mayoritariamente, pero que no es presidente electo aún, y con el actual presidente con cada vez menos poder político y económico, producto de la crisis generada por su propio gobierno, ¿no? A punto tal que la verdad que se ha dado en el oficialismo un desbande realmente de opiniones que es muy peligroso. Esto es lo peligroso. Desde la semana del 12 de agosto que estamos viendo cómo el presidente primero, después lo denunció Martín Redrado, la inacción del Banco Central que dejó correr el dólar con una irresponsabilidad grandísima, porque después lo dijo Macri, quería decirle a los argentinos, ¿vieron lo que pasa si no me votan a mí? Una cosa tan antidemocrática que quedó en evidencia. Y después la campaña delirante de Carrió hablando de fraude, que llevó a que hasta el propio Jaime Durán Barba, el domingo en esa columna, que incluso a muchos de los trolls del gobierno que se dedican en las redes a decir cualquier cosa, muchachos, lean primero lo que dicen los propios de ustedes. Como hasta Durán Barba tuvo que salir a poner racionalidad, Durán Barba, ¿no? Tuvo que salir a poner racionalidad y decir, lo más antidemocrático es no reconocer el triunfo del otro, y a pedir un poco de diálogo y de racionalidad a los propios. Ayer después, Massot, que no sé si Massot sigue acá o si está en Estados Unidos, ¿no? Porque decían que se iba a ir a Estados Unidos, ¿no? Bueno, y hablando de, tirándose en contra de Jaime Durán Barba, lo que dijo anoche Hernán Lombardi. Hernán Lombardi, escuchen lo que dijo anoche Hernán Lombardi, Son dos proyectos distintos. Nosotros creemos en una sociedad abierta al mundo, que genere empleo de calidad para todos. Sabemos que cometimos errores que a lo mejor la gente, obviamente, en nuestro afán de poner rápido a la Argentina de pie, no había condiciones para hacer... Bueno, le metimos la mano en el bolsillo, si querés a la gente, se achicaron su bolsillo, le metimos la mano en el bolsillo, si querés a la gente, se achicaron su bolsillo, tendremos que ir contemplando más esta situación. Le metimos la mano en el bolsillo a la gente. Le metimos la mano en el bolsillo a la gente. Lo admite Hernán Lombardi desde el propio gobierno. Entonces, fíjense las cosas que están diciendo en el gobierno, en vez de denostar a los periodistas que nos dedicamos a informar correctamente. A ver si empiezan a demostrar, incluso los que han sido hasta hace pocos y que están muy nerviosos, voceros del gobierno, periodistas en algunos medios que son voceros del gobierno. A ver si primero ven cómo el propio oficialismo está admitiendo que le mintieron a la gente, que le metieron la mano en el bolsillo a la gente, lo dice Hernán Lombardi. Y ahora quieren de un día para el otro que la gente les crea que cambiaron, que son buenos y que ahora se acordaron de la sociedad. Evidentemente ya el relato del gobierno no es creíble. No es creíble para el fondo, no es creíble para los propios argentinos. Estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, que ha realizado en las últimas horas una encuesta muy grande a nivel de la República Argentina y que va reflejando, ¿no? Este punto que vive la Argentina desde el 11 de agosto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Gustavo. Buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, primero, ¿qué es lo que han recogido como después del 11 de agosto, ¿no? Antes de ir a hablar de la intención de voto para la elección del 27 de octubre. Primero, entender el cambio brutal de contexto que vos bien introducías, ¿no? Me parece que una de las claves para entender por qué estamos como estamos y por qué pasa, por ejemplo, esto del Fondo Monetario anoche, es que el gobierno siempre tuvo dos disyuntivas para elegir. O se dedicaba con institucionalidad a generar gobernabilidad y llegar al final del mandato, o bien tomaba la opción de la negación y de seguir adelante con su campaña electoral destinada a un núcleo duro cada vez más chico.
Y me parece que el gobierno, sin norte, sin brújula, optó por esta segunda y generó una crisis adicional a la crisis que ya teníamos. Y esto, Gustavo, es muy evidente, porque cuando hay tantas voces disonantes dentro de un mismo gobierno, cuando no hay una coherencia de un programa, cuando no existe ni siquiera en su comunicación, fíjate esto que señalabas vos de los distintos voceros, la misma salida del presidente Macri el lunes posterior a la elección generó un sentimiento de no saber quién estaba al mando en la Argentina. Este sentimiento de incertidumbre es la que seguimos teniendo hasta el día de hoy, es la que refleja anoche las declaraciones o la conversación de la gente del Fondo Monetario con Alberto Fernández, que de alguna manera hay una suerte de vacío político. El problema es que el gobierno hoy está, me parece a mí, ¿no?, con una alta dosis de no saber qué hacer en esta coyuntura. Exacto. Exacto. Y el problema que tenemos también es que el diseño de las PASO no previó un pato rengo a nivel institucional por el tiempo que va desde la PASO a la primera vuelta con un presidente tan debilitado. Y que es mucho tiempo realmente. 2 meses son mucho, es mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en el marco de crisis y en el marco de la crisis galopante que tiene la Argentina y de la irresponsabilidad de un gobierno. Porque, Gustavo, no perciben, o cuando ustedes hacen las consultas a la sociedad, que el gobierno está actuando en forma irresponsable desde las PASO hasta ahora, como que si no hubiera pasado nada. Bueno, evidentemente han pasado cosas, sí. El contexto ha cambiado y de manera más que significativa. Hoy te diría, Gustavo, que el problema mayor que tiene el presidente Macri es que ha llegado a un techo electoral, nosotros lo tenemos cercano al 37, 38%, techo, no significa que hoy estén esos números, pero eventualmente de mejorar notablemente su posición actual podría llegar a ese número. En cambio, Alberto Fernández tiene un techo electoral del 56. Digo, claramente ¿cuánto? Por encima, 56 puntos. 56 puntos de techo. Uf. Hoy está superando el 50 y podría llegar a 56, ¿no? Depende del contexto, depende si Macri sigue haciendo lo mismo que sigue haciendo hasta el día de hoy, es probable que Alberto Fernández llegue al 56. Los rechazos también son coherentes. Casi el 60% dice que no lo va a votar a Macri y tan solo el 39-40% dice que no lo va a votar a Alberto Fernández, lo cual configura un escenario, Gustavo, electoral muy interesante porque está mostrando la consolidación de Alberto Fernández, crece un par de puntos más adicional de lo que sacó en la primaria, y estamos viendo que en el caso del compacto electoral que apoya a Mauricio Macri, está reducido a 1/3, ¿no? Es al núcleo duro al cual permanentemente este gobierno le habló desde hace mucho tiempo. Es ese núcleo duro que se movilizó, digamos, el día de la marcha, ¿no? Sí, el sábado. Del gobierno. Pero no es un electorado moderado, es un electorado que cada día rechaza o que, por ejemplo, convalida la tesis de Carrió que el escrutinio organizado por el gobierno hubo fraude. No, y además de eso que hasta el propio Jaime Durán Barba sale a desmentirla a Carrió, ¿no? Y la violencia verbal que ese núcleo duro exhibe, ¿no? Como exhibió el sábado, ¿no? Es como la cuestión esta del rey desnudo, claro, ¿no? En el cual Macri actúa como si no hubiera ocurrido absolutamente nada. Me parece que han ocurrido muchas cosas en la Argentina. Inclusive nosotros lo medimos, Gustavo, en nuestra última encuesta. Usamos 2 ejes. Usamos el eje de la racionalidad para ver si la sociedad argentina estaba a la misma altura de que estaban planteando las campañas electorales o lo que estaban diciendo, ¿no? El gobierno instaló la idea de que estaba en juego la República, ¿no? En estas elecciones de octubre, y lo medimos y le preguntamos a la gente, ¿usted cree que está en juego la República en las elecciones de octubre o solamente es un discurso electoral? El 59% nos dijo que era un discurso electoral y solo un 28% que estaba en riesgo la República. Es decir, ese tercio núcleo duro que vota el gobierno a ojos cerrados se manifiesta en ese punto. Y también le preguntamos, con la crisis que tenemos hoy, política y económica, ¿qué tenemos que hacer con el adelantamiento de las elecciones presidenciales? Un 56% nos dijo que hay que respetar los tiempos y hacerlo en octubre, y un 36% dijo que se deberían adelantar las elecciones. Claro, claro. ¿Y cómo podría, Gustavo, qué tal? David Cufré te saluda, buen día. Hola, David. ¿Cómo podría equilibrar el gobierno esta situación, o cómo podría sobrellevar esta situación donde estamos hoy con una corrida cambiaria y una presión en los mercados muy fuerte y con una insuficiencia de poder político para sobrellevarlo? ¿Cómo debería ser? ¿Qué podría intentar? A ver, ellos apelan mágicamente a la palabra responsabilidad. Estaba leyendo reciente declaraciones de Mario Negri.
apelan a la responsabilidad y me parece que ellos mismos no la ejecutan como Claro, un pero le factor. piden responsabilidad a la oposición y ellos que están en el gobierno son unos irresponsables. Claramente, me parece que hay que empezar primero por casa en este punto, y me parece que el gobierno tiene que, a ver, esto que decía al principio, entre las dos opciones, gobernabilidad o tratar de recuperarse electoralmente, me parece que el gobierno tiene la obligación de tratar de generar gobernabilidad. Para esto, tienen que tomar hacia adentro las medidas políticas necesarias. No podemos seguir teniendo un gobierno que está sin saber qué hacer, que todo el mundo lo ve desnudo, que el Fondo Monetario lo ve desnudo, que la sociedad argentina lo ve desnudo. Lo que vos decías recién, Gustavo, la parafernalia mediática que tuvo de apoyo Mauricio Macri en las elecciones del 11 de agosto fue inédita, ¿no? Hubo una cantidad inclinada concreta a favor de Macri. Digo, todo el periodismo mainstream, salvo muy buenas y honrosas excepciones, apoyó a Mauricio Macri. Sí. Y ahora se están dando vuelta, digo, se ha reflotado el término panqueque para referir esta situación. Digo, estamos en una situación hoy en la cual la crisis que tenemos es agravada por la negación de la crisis que tiene el gobierno. Y esto genera un problema adicional que es el problema que se va a agudizar en términos económicos. Todas las medidas que tomó el gobierno a favor de la gente, entre comillas, se diluyen por el impacto en precio que ha tenido la devaluación. Totalmente. Bueno, Gustavo, muchas gracias, No, agradecido a vos. Que tenga buen día. Hasta luego.